Engánchate ya. Aquí empieza Pa' Consumir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de su podcast Pa' Consumir. Yo soy Paco Pérez García y les doy la más cordial bienvenida a este episodio 34 de nuestro programa. Como siempre nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Anchor, también en Radio Public, y ahí nos pueden encontrar ustedes para escuchar este y los otros episodios de esta ya segunda temporada de nuestro podcast Pa' Consumir. Un podcast donde vamos a tener varias cositas interesantes. Vamos a conversar en esta edición con Hugo Grandes. Hugo Grandes es periodista, escritor y TikToker. Él es TikToker y habla sobre asuntos muy interesantes que nos pueden servir a todos. Cómo escribir bien, cómo escribir mejor y cómo escribir correctamente. Todo sobre ortografía. Con él hablamos un poco sobre la presentación de su último libro, No te equivoques, y que está rompiéndola también en redes, y también vamos a conversar con él sobre su interés por el gusto, por el mundo del cine, de las películas, las series, y cómo, qué cosa le gusta a él en este entorno que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta. Yo soy Paco Pérez García, nuevamente les doy la más cordial bienvenida y vamos de inmediato con lo mejor aquí en Pa' Consumir. Full entretenimiento Pa' Consumir. A ver, en cuanto a noticias de lo que ha ocurrido esta semana, les vamos a contar dos cositas nada más que ustedes también las pueden encontrar ampliadas en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Pa' Consumir y también en TikTok como Pa.consumir. Pa.consumir es nuestra cuenta en TikTok, donde pueden encontrar ustedes reseñas de series, de películas, recomendaciones de lo que pueden ustedes disfrutar en el cine y también en el streaming. Recomendable que terminen de ver Manifiesto si es que no han terminado de verla o no han empezado esta serie. Se las recomendamos totalmente. En TikTok está la reseña del por qué les recomendamos esta producción, que está a puertas también ya de su cuarta temporada y lo que será la temporada final el 4 de noviembre. Una noticia que causó furor esta semana fue el video que presentó Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, a quien lo conocemos por su papel en Deadpool, soltó una bomba literalmente para todos los fans de esta saga y para los fans de los mutantes en el universo de Marvel. Y es que finalmente anunció que para la película que se estrenará el 6 de septiembre del 2024 va a contar nada más y nada menos que con Hugh Jackman, el recordado Wolverine. Y no va a ser, aparentemente no va a ser solamente un cameo como se está especulando, sino que vamos a tener a Wolverine en un total protagonismo o coprotagonismo en esta película, en esta entrega de Deadpool 3. En este video Ryan Reynolds aparece pues un poco melancólico, reflexivo, porque no ha logrado, dice, concretar todavía ninguna idea para lo que será la tercera entrega del mercenario Bocazas o el mercenario Bocón. Y mientras está reflexionando dice, sin embargo se nos ha ocurrido algo, ¿no? Y justo aparece por detrás Hugh Jackman caminando, subiendo al segundo piso de la casa donde se encuentra Reynolds, y este le pregunta, Hugh, ¿te gustaría interpretar nuevamente a Wolverine? Y él, medio entre molesto y serio, le dice, sí, claro, Ryan, le dice, ¿no? Y se va. Y esto se completa pues con el logo de Deadpool cruzado con las tres garras de Wolverine. Así que eso fue lo que ocurrió hace un par de días o hace algunos días, y al día siguiente de este anuncio se complementó con una pequeña conversación entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Ellos han señalado que iban a responder a las preguntas que tenían los fans, por ejemplo, ¿qué pasa con el viejo Logan? Porque en la película, en la última entrega de Wolverine con Hugh Jackman, Logan fallece pues en este futuro post-apocalíptico. Ryan Reynolds dice, dejemos eso ahí porque eso ocurre en el año 2029. Lo que va a pasar aquí es algo totalmente diferente. Y mientras nos van a contar los detalles de la película, aparece la canción
Wake Me Up Before You Go Go, The One, que es el grupo favorito de Deadpool tanto en los cómics como en la película. Y mientras van contando supuestamente qué es lo que va a ocurrir, y se ven gestos de enfrentamiento, hay una reproducción también de una portada de un cómic, un enfrentamiento entre Deadpool y Wolverine, no se logra saber absolutamente nada de lo que va a pasar. Simplemente cierran con un te amamos Kevin Feige y te amamos universo cinematográfico de Marvel. Así que la locura está a la expectativa, full esperanza de lo que pueda ocurrir en este encuentro con dos de los mutantes más poderosos del universo Marvel y que ahora van a entrar ya de lleno al UCM. Ojalá que se mantenga el estilo que hemos visto hasta el momento en las dos películas anteriores de Deadpool y que no haya pues esta sublimación o esta suavidad que a portas de estar Disney metido en estos proyectos pueda darse más adelante. Así que vamos a estar a la expectativa de lo que pueda suceder con Deadpool y con Wolverine. Así que vamos a estar recontra atentos. Y un detalle adicional, porque no nos habíamos dado cuenta hasta después de volver a ver el video y ver los comentarios de algunos youtubers, y es que Ryan Reynolds aparece en el primer video. En algunos momentos del video aparece con el traje gris de Deadpool, que es el que se usa en los cómics de Uncanny X-Force, que es la Fuerza X, conformada entre otros por Deadpool, por Wolverine, por Arcángel y por Psylocke. Recordemos que Arcángel y Psylocke ya han aparecido en la saga de X-Men, en las películas de Fox, pero en todo caso vamos a ver si se va a tomar en cuenta este proyecto de X-Force, de la Fuerza X, y si vamos a tener a más mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que hasta el momento en el universo cinematográfico de Marvel se ha hablado dos veces por lo menos ya de los mutantes. Una ha sido en Miss Marvel, cuando se confirma que aparentemente Miss Marvel tiene un gen mutante, ¿no es cierto? Y se habla de estos personajes. Y recientemente en la serie She-Hulk, mientras Jennifer Walters está viendo una página web, se logra ver una nota que dice que un hombre con garras que salían de sus manos se enfrenta a otros tipos en un bar. Y obviamente es una clarísima referencia a Logan, a Wolverine, y esto forma parte ya de lo que va a ser seguramente la aparición de los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel, y ya queremos que sea 2024 para ver a Deadpool y a Logan. Estrenos exclusivas en Pa' Consumir. Bien, continuamos en nuestro podcast para consumir y como lo habíamos anunciado al inicio de este episodio, estamos ya en contacto con Hugo Grandes. Hugo Grandes es periodista, docente y TikToker. Vamos a ponerte esta categoría, Hugo, porque él tiene una cuenta en TikTok ya con muchos seguidores, donde nos cuenta y nos es muy útil no solamente a quienes ejercemos periodismo o estas carreras de comunicaciones, sino que en general nos cuenta cómo debemos escribir bien. Y eso resulta pues una novedad interesante, ha calado mucho. Él ha elaborado también un libro, No te equivoques, es el nombre del libro, salvo que yo me esté equivocando. Hugo ya nos va a aclarar y a detallar. Y es una muestra latente de cómo las redes sociales ahora se han convertido en un espacio interesante, no solo para la diversión y para el vacilón, sino también para poder aprender algunas cosas nuevas e interactuar con nuestros públicos. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Y respondiendo a tu pregunta, lo ideal sería que se diga tiktokero o tiktokera. Ay, Pero, ya. claro, pero cuando tú buscas eso en internet, no, lo ideal es tiktoker. Entonces, en ese caso hay que ser mucho más práctico, ¿no? ¿Cómo es que te encuentren, ¿no? ¿Cuál es la palabrita que funciona mejor, ¿no? Es tiktoker. Tiktokero, tiktokera, la gente usualmente no te busca como tiktokero, te busca como tiktoker. Y lo mismo pasa, aprovechando esta introducción, lo mismo pasa con los hashtags. Siempre me preguntan por los hashtags. Hugo, no le ponen tilde a los hashtags. Lo que pasa es que los hashtags más jaladores no tienen tilde. Entonces, entre lo adecuado y lo práctico, muchas veces la gente prefiere lo práctico.
¿no? Ujú. Claro, es lo que un poco se llama la pragmática en el uso del lenguaje, ¿no? Ya para ponernos así en plan de que yo también sé algo. El tema de la pragmática es finalmente los usos que le damos al lenguaje y la manera en que nos acostumbramos a escribir algo por una cuestión práctica, ¿no? Y esto de la cuestión digital ha hecho que nos volvamos muy pragmáticos, muy prácticos al momento de escribir, ¿no? Que por Ok. ejemplo es un gusto, ¿no? El Yo, pulgar yo arriba. converso por WhatsApp y la gente responde así, así, o carita triste, una cosa así, y listo. Digamos que efectivamente esa imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? En vez de decir está bien, chévere, correcto, te entendí perfecto, todo claro, simplemente un dedito es suficiente. Y de hecho, los chicos, los jovencitos, etcétera, se nos adelantaron con eso, ¿no? En crear los emojis, ¿no? ¿Te acuerdas esto, lo que nosotros hacemos con los signos de puntuación? Dos puntitos, un cierre de paréntesis ya era una sonrisa, una apertura de paréntesis era una tristeza, y que luego saltó a un emoticón, ¿no? Entonces ya mucha de la conversa se hace con eso, ¿no? Y no tiene nada de malo, simplemente es una forma de comunicarse, de expresarse que a veces funciona muy bien. Ujú. Ahora, ¿cómo surge la idea, Hugo, de incursionar en TikTok, ¿no? Para generar este contenido distinto, digamos, en esta red social. Y cómo se pasa luego a este proceso de publicar este libro, un poco bajo la figura de toda la onda, de todo el entorno referente a TikTok y al tema de redes sociales. En principio, mi estudio de mercado. Mi estudio de mercado fue muy sencillo. Yo trabajo en una oficina, de hecho estoy en la oficina de comunicación de la institución en la que trabajo, y aquí mismo entre los colegas cuando hemos tenido la presencialidad, todo estaba lleno, ahora venimos, nos turnamos, etcétera, siempre se me preguntaba, Hugo, esta oración está bien escrita, esta frase, este eslogan que queremos poner, etcétera. Mis amigos, mis alumnos, ¿no? Profe, la tilde, la coma, la mayúscula, la minúscula. Entonces yo siempre he sentido que hay mucha gente que quiere siempre mejorar su manera de escribir. Entonces creo que ahí había, digamos, la necesidad. Y yo he usado varias formas de responder a esa necesidad. Una primera ha sido la docencia, ¿no? Entonces yo entro a un salón de clase, dicto mi clase, etc. Cuando llegó el confinamiento, algunas instituciones me empezaron a llamar para dictar por las noches por internet, ¿no? Y funcionó muy bien, pero seguían las consultas y yo me di cuenta de algo muy particular, que la gente no quería un taller completo para aprender, etcétera, ¿no? Sino que querían cosas muy puntuales, muy masticables, etcétera. Y conocí TikTok. Como todo papá, satanicé TikTok cuando recién escuché sobre eso, decía, qué barbaridad, qué es lo que hacen ahí, nuestra generación, a dónde va a llegar y todo, ¿no? Pero cuando me metí a conocerla, no, descubrí que todo eso era parte de los mitos que nos generamos a veces los papás o la sociedad en general respecto a algunas cosas que no conocemos. Ujú. Cuando conocí a TikTok, conocí a un montón de gente, gente de arquitectura, gente del deporte, gente de iglesia, gente de política, y sí me di cuenta de algo al toque, que, digamos, daba sus cosas de forma divertida. Había algo que a la gente le llamaba la atención. Antes de que en tus 3 segundos tu pulgar corra, algo hacían estas personas que nos hacían quedarnos, ¿no? Entonces, creo que, claro, también me pasó cuando estuve con COVID, ¿no? En esos 15 días, cuando no teníamos las vacunas y pensábamos si la hacíamos o no la hacíamos, eh, a mí me entró mucho eso de pensar que podía ser el ridículo si es que salía de esta, una cosa así, ¿no? Ujú. Entonces, como salí de esa, yo tuve COVID en enero y el 13 de febrero, cumpliendo mi promesa esta de hacer el ridículo, grabé mi primer TikTok. Ujú. Eh,
que no fui viral ni nada, pero que empecé sí a tener respuestas de la gente. Ujú. Uno, por lo positivo de poder enseñar en corto tiempo, y segundo, por las primeras preguntas de, profe, y entonces ahora explícame cómo se escribe esto, y cómo se escribe esto, y cómo se escribe esto. Entonces, mi estudio de mercado fue a una plataforma que yo consideré que podía ser, yo todavía no estaba seguro que iba a ser, pero que podía ser, y que ya en sus primeras publicaciones de 1 minuto, porque el año pasado era 1 minuto exacto que no Claro. podíamos darnos, esto, empecé a tener nueva demanda, ¿no? Ujú. Es decir, mm, digamos, consultas para generar nuevo contenido. Y eso al final porque la gente la gente de mi generación no consume TikTok. Yo soy muy bien tío, yo tengo 54 años. Empecé a publicar cosas en Facebook, que son la red de mi generación, Ujú. pero aún así había gente que no consumía mucho eso, y en septiembre o octubre del año pasado, alguien en la red dijo, Hugo, pero para los que no consumimos redes sociales, ¿cómo le haces, no? Y ahí se nos ocurrió la idea junto a Editorial Autómata de publicar el libro, ¿no? Que también ha Ujú. caído súper bien, ¿no? Ahora, es todo un reto, ¿no? Porque TikTok lo que nos pone, precisamente lo que tú comentas, es el tema del tiempo, ¿no? Cómo contar historias, cómo enseñar, ¿no? A través o en un tiempo tan corto. Y es quizá un talento, digamos, o una expertise que los que hacemos periodismo también de alguna forma lo manejamos, ¿no? O sea, el tema de hacer la cosa muy concisa, muy concreta y poder contarlo. ¿Esto qué tanto ha significado para alguien como tú, por ejemplo, que está acostumbrado a trabajar en lo escrito, por ejemplo? Tú publicas en El Peruano, has publicado entrevistas, reportajes. ¿Qué se siente ese paso, ese salto de lo escrito a este formato muy rápido, muy concreto, de 1 minuto, digital, audiovisual, que de alguna forma es consumido por otros públicos que son distintos incluso al grupo etario al cual pertenecemos, ¿no? Ya, esa es una pregunta, sí, es un tráiler, ¿no? Una cosa, porque implica varias cosas. En principio, em, yo tengo 54 años, ya lo dije. Entrar a una red social propia de los chiquillos, de los jóvenes, etcétera, me costó. Yo soy de otras redes. De hecho, yo no he consumido muchísima red social, entonces me costó mucho em, conocerla, aprender a manejar, saber más o menos cuál es la estrategia que se puede hacer, el bendito algoritmo de TikTok, ¿no? Cómo hacer las cosas para que seas viral, una cosa así, ¿no? Eso primero. Lo segundo es que yo sí, pues soy de una generación en donde aprendimos a hacer video y a editar video en una inmensa sala de edición con 3, 4 televisores, unas mezcladoras ya. Todo eso, Paco, ahora yo lo tengo en 4x2 y tengo 2 dedos para editar un video. ¿Tú te imaginas lo que significó para mí las primeras fechas en que tenía que hacer una cosa así y editar en 1 centímetro, que mis dedos puedan editar un video en 1 centímetro? Horrible. Para un niño, como tus hijos, como los chicos, etcétera, esta cosa es, Facilísimo. para mí no lo fue. Entonces también tuve que aprender mucho de eso, pero ahora sí ya lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo. Tercero, eh, yo tenía que hacer una clase y tenía que generar una estrategia para, con esta maquinita, con esta red, etcétera, en 1 minuto, tener que desarrollar digamos, un esquema de clase. La clase en TikTok es la misma que en el salón, solo que en 1 minuto, 1 minuto y medio, una cosa así. ¿Por qué? Porque primero lo que hace un profe es jalar la atención, llamar la atención, provocar, estimular, motivar. Y yo tengo un par de segundos para decirle, oye, hilación, ¿se escribe con H o sin H? Y entonces en esos 2 segundos, alguien que está curioso de aprender deja de correr el dedo, ¿no? Y entonces ya, mi estrategia de capturar la atención. Luego viene el contenido, ¿no? Entonces, bueno, hilación se escribe sin H porque viene del latín, etcétera, que deducción, etcétera. Ya, listo. Y luego de hacer mi clase,
yo tengo que aplicar mi clase. Entonces, chicos, ahora escriban, ¿no? O ahora miren, o ahora lean. Entonces, el ejemplo y todo. Ya. Todo eso que nosotros hacemos en una clase, en un salón de 45 minutos, 90, lo que tú quieras, yo lo debo hacer en 1 minuto. Entonces, también me costó. Yo escribí, etcétera, ¿no? Y todo, pero ahora tenía que ser, recordando a mi profe Jorge Ramos de la Flor, recontra conciso, recontra conciso. Entonces, en 10 palabritas, 15 palabritas, ya debí llamar la atención. Con otras 20 ya debía jalar, desarrollar contenido y con otras 15, 20 más aplicar. Tenía 60, 70, 80 palabras para desarrollar una clase. Eso al inicio, no me fue tan complicado. Como tú dices, sí, pues me vacila escribir bastante, pero digamos, empatar la magia de la redacción con la magia de tener un esquema de clase, sí me fue de a poquitos, de a poquitos. Y de hecho, mira, de hecho, para la aplicación, para la parte de la aplicación, mis hijos o la gente más joven que me escuchaba cuando yo grababa, me dio sus 50 céntimos de aporte, ¿no? Porque me decía, Hugo, tú no estás en tu salón de clase de la gente de pregrado, de posgrado, tú estás en una clase de los chicos que a veces han terminado el cole y están dando vueltas o son emprendedores, etcétera. Entonces, tienes que hablarle de la forma como ellos hablan. Entonces ahí, por ejemplo, Paco, yo no sabía, yo jamás había usado la palabra Gil. De repente tú sí, yo no. Yo vengo de una generación en donde todos ellos eran unos monces, ¿no? El Mm. quedado, etcétera, ¿no? El punto, era el monce. Y por ejemplo, para darte un ejemplo, mis hijos cuando empezaba a poner los casos, ellos me decían, papá, borra eso no puede ir. Los chicos no van a entender que es Monse. Empezaron a decir, cámbiale, ponle Gil. Entonces yo Ujú. decía, Gil de Brian, ¿no? Una cosa así. Y luego mi hija, la menor, me decía, papá, papaya, papaya, fácil, papá. No, papá, en mi cole papayuca. Y aprendí el papayuca. Los chicos te dicen, el examen estuvo papayuca, ¿no? Yo no lo entendía, pero Ujú. tuve que incorporar eso, o sea, no solamente escribir el caso, sino ver cuáles eran los términos, cuál era la forma, los giros, las expresiones que usan los jóvenes de hoy, porque Ujú. realmente si quieres que te consuman, tienes que aprender también de eso. Y así creo, fui empatando, enganchando, digamos, logrando que la gente pueda consumir un poco el contenido que yo publicaba. Ya te vamos a ver seguramente contando cómo se escribe de chill, ¿no? Que también es un término que están usando ahora los chicos. Eso, El de chill, para decir, oye, tranquilo, todo relajado, ¿no? De chill, de chill. por ejemplo, eso, jamás yo ni por acá, ¿no? Pero sí, además mucho mexicanismo, ¿no? También. Mis hijos usan mucho mexicanismo también, han jalado mucho esa moda, ¿no? Porque hay varios, ¿cómo se llaman? Estos presentadores, los que Los arman sus shows youtubers, claro. Ah, bueno, cómicos, ¿no? los estandaperos que están Claro, ¿no? claro. Y ha venido un mexicano recién, ¿no? Y mi hijo ha ido a Me verlo y la todo, perdí. ¿no? Pero es toda esta influencia, ¿no? Ujú. Que ha terminado que los chicos usen mucho cosa que no está mal, ¿ah? Cosa que no está mal, pero siempre privilegiando el castellano. Yo tengo una crítica inmensa con los narradores y comentaristas deportivos, Uf. inmensa, porque para ellos todo es anglicismo, ¿no? Ujú. Em, Goalkeeper, referee, corner, outside, etcétera, ¿no? Hat-trick. O dribbling, porque además incluso la academia ha incorporado el dribbling peruano. El Ujú. dribbling peruano lo lanzó Farfán, Jefferson Farfán, cuando empezó a mencionar su palabrita chocolate, ¿no? Ujú. Entonces, ese dribbling se convirtió en chocolate. Hubo una pregunta sobre eso y menos mal la Real Academia Española ya había hablado sobre eso, imagínate, ¿no? Un término tan sencillo, tan Ujú. picaresco, etcétera, siendo comentado por la Real Academia Española. Chévere, fue buenas. Ahora, quienes te siguen, quienes te ven en TikTok, y en mi caso que también te vengo siguiendo desde hace un tiempo, vemos en tu outfit, por seguir utilizando estos términos nuevos, vemos en tu vestimenta, ¿no? Estos personajes característicos de los cómics, de las películas, de los dibujos animados. Ahorita, para quienes no están viendo, si no están escuchando, Hugo está con un polo con el personaje Piolín, ¿no? Este pajarito, este canarito de Looney Tunes.
Y te hemos visto con polos de Batman, de Superman, en fin, varias cosas relacionadas al mundo, insisto, del cómic, las series, las películas. ¿Cómo va tu relación con esos temas? ¿Te apasiona? ¿Te gusta? ¿Entras al tema de los cómics, de las series, las películas? ¿Cómo va tu mundo, tu relación con este espacio? Bueno, allí, efectivamente, eh, dos cositas. En principio, yo empecé grabando videos para TikTok, bien formalito, como cualquier señor de 54, ¿no? Con mi camisa o con mi casaca, con un blazer, recuerdo, ¿no? Em, Hasta que un día, porque a mis hijos y a mí nos vacila tener polos como los que tú has mencionado, ¿no? De personajes, rockeros, bandas, etcétera, ¿no? Eh, Me lo puse y empezaron a comentar sobre los polos que me ponía. Incluso algunas personas ni siquiera comentaban mi video, comentaban el polo que me ponía, ¿no? Y entonces allí, como varias veces he aprovechado la oportunidad que me ha brindado TikTok, eh, me dije, qué chévere, si un polo ha jalado, puede hacer que otro también. Entonces empecé a ponerme polos y poleras y funcionó muy bien. Funcionó tan bien que en el libro que tú has mencionado, publico el comentario de una usuaria, de una seguidora, que dice, mira, dice, amigo, revisé todos los videos y en todos me quedo con los polos. ¿De qué hablan tus videos? Entonces, ¿Qué? claro, uno dice, qué chévere, ¿no? O sea, incluso el Fondo de Cultura Económica, la librería, me invitó a una de sus ferias, ni siquiera a presentar la experiencia de TikTok, me invitó a exponer los polos que me ponía en TikTok. Cuando ya vieron que la gente llegaba, en la misma feria me dijeron, oye, ¿por qué no hablas un poquito de tu TikTok? ¿No? Entonces, al final fue un efecto raro, ¿no? Porque empezó a gustar y de hecho siempre me pongo polos, ¿no? Yo mismo los estampo con mis hijos en casa Ah, qué y nos chévere. gusta ponernos esos polos. Entonces busco modelos nuevos siempre, ¿no? Y los uso. Ahora, que yo consuma muchísima de esto, no, no. Pero por ejemplo, todo lo que son bandas, sí, pues no nos Ujú. vacila, me vacila escuchar mucha música. De hecho, estampé uno de Rata Blanca, que yo pensé que no iba a jalar mucho, pero sí, la gente incluso en la feria esta que te digo, en la que presentamos los polos, llegaba por Rata Blanca. Hubo claro, un señor casi de mi generación que me compró y luego regresó él mismo, porque era de ahí del barrio, a decirme, trae otro, porque he pasado la voz y un pata quiere otro polo de Rata Blanca, ¿no? Hay gente de diarios, de periódicos, gente muy amiga que viene por Soda Stereo, me han pedido de Charly García, ¿no? Son hinchas de Charly, mueren por Charly. Entonces, busco también de esto, responder a esa demanda con mucho de música. Ujú. Eh, de los Beatles, por ejemplo, no hay mucho que hago sobre los Beatles, porque la gente más que ver la foto de los Beatles quieren una caricatura de los Beatles, ¿no? Ujú. Entonces es un poco, pero las busco, las encuentro y las publico. Con cómics de mi generación, bastante, ¿no? Ahora que salió hace creo medio año, algo así, algo que tenía que ver con Batman y Batman creo que era, solo Batman o Batman con el Hombre Araña, sacamos unos polos también sobre Ujú. eso, creo que salió una película, una cosa así. Porque mis hijos también me pasan el talán, ¿no? Me pasan la voz. Sacamos y voló también, ¿no? Chévere. Con los cómics más cercanos no tanto, pero sí los chicos buscan mucho, ¿no? Por ejemplo, esto de Dragon Ball, etcétera, funcionó muy bien. Yo no conozco mucho de eso, pero saqué unos polos con los personajes de Dragon Ball y volaron. Y lo curioso es que yo siempre digo, de repente son los chibolos, mis hijos. No, los grandotes, ¿no? Gente como yo, ¿no? Que viene y busca algo así, ¿no? Porque le parece curioso, porque está de moda, no lo sé, pero ha funcionado muy bien. Me he sentido muy satisfecho con eso y tan satisfecho que cada vez que tengo digamos, una reunión un poco más pública, etcétera, trato de ponerme un polito
o una polera, ¿no? Ujú. ¿Por qué, Paco? Porque de vez en cuando hay uno que me dice, usted es el profe de TikTok. Y chévere, chévere, es lo máximo con eso, cuando estás en un tono, en un matrimonio, ¿no? Y estás medio con tus patas nada más y llega un desconocido y te dice esto, no, no te dice ni siquiera usted es el de TikTok, te dice, no te equivoques, paja, o sea, uno se siente bien, ¿no? No se siente famoso, pero se siente bien, ¿no? De que haya salido de su burbuja, de su salón, de su trabajo, y que por afuera alguien te diga, yo lo conozco por haberlo visto en TikTok, ¿no? Chévere. Y hay un reconocimiento también, pues, ¿no? A la chamba y al cariño que uno le pone a la chamba que hace. Y eso creo que es lo que finalmente la gente observa y lo que la gente consume también. Hugo, para ir cerrando, dos cosas muy puntuales. ¿Cómo te encuentran en TikTok? Y quien quiera adquirir tu libro, dónde lo puede conseguir? Yo estoy en TikTok estoy como Hugo Grandes, y en Facebook e Instagram estoy como Hugo Grandes Moreno. Y la gente la gente que quiere el libro, no te equivoques, está en librería Ciudad Librera de Pueblo Libre. Está frente a la Municipalidad de Pueblo Libre, en el parquecito. Ahí Ujú. grandote van a la Ciudad Librera. Su costo es de 30 soles, eh, pero también estamos yendo a las ferias de libro que organizan el Fondo de Cultura Económica y Ciudad Librera para poder llevarlo a los distritos para quienes lo deseen. Genial. Bien, ahora sí, antes de irnos, tengo que someterte al test para consumir, que es el test que nuestros invitados pasan cada vez que los reunimos en este espacio. Son 5 preguntas muy concretas relacionadas a tu consumo sobre películas, series, videojuegos. Entonces, por ahí un poquito seguramente va a haber que recordar algunas cosillas en su momento. ¿Ok? A ver, empezamos. Una película a la que siempre vuelves, una película que dices, esta la veo 50.000 Star Wars. veces y no me canso de verla. Star Wars. ¿Toda la saga o alguna en particular? Toda la saga, todititita, desde que nació. Incluyendo todo esto nuevo que está saliendo ahora, las series. Sí, sí. De hecho, varios polos, tengo polos de Star Wars, tengo los cascos en Ujú. casa, tengo una mochila que tiene la cara de, la careta de, eh, Darth lo Vader, tengo acá frente. de Darth Vader. Claro, ¿no? Ujú. Eh, sí, soy fanático, es parte de mi infancia, hasta la muerte. Ok. Eh, ¿Tienes que ver una película? ¿Te vas al cine a verla en pantalla grande o te sientas a ver streaming, Netflix, Disney? Prefiero la pantalla grande. Prefiero la pantalla grande y de hecho con su canchita y su gaseosa al costado. No consigo una película en el cine sin canchita. Sí, ¿no? Eso es ya un ritual que está marcado para nosotros. Con pollo a la brasa, empanada, galleta, ahora que te permiten entrar. No, no, yo quiero con mi Canchita. canchita. Y gaseosa. Yo Tu no mentira, serie, así, así, así. ujú, tu serie favorita, una serie favorita. Doctor House. De hecho, en algún momento me picó la gana de estudiar algo de enfermería, medicina, una cosa así, porque me jaló un montón. Ujú. Ese pata te diagnosticaba sin haberte conocido. Sí, muy buena es esa serie. Actor y actriz favorita, nacional o internacional. Eh, Actor y actriz. Mm, eh, ¿Quién? Bueno, un nacional, eh, un nacional. Ah, ¿Has visto la foto? ¿Quieres una foto mía, Calato? Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, perdón, Gustavo Bueno. Así que ahora está haciendo algunas series y todo, Ujú, pero me parece un actor enorme, ¿no? ujú. Y actrices.
tengo una favorita, no recuerdo su nombre en este momento, pero de ella yo tengo una frase que me acompaña siempre, siempre, y de hecho yo se las comparto a los chicos en mis clases, ¿no? Eh, eh, Se me fue, pero su frase es, esto también pasará, ¿no? Es una película bien chévere, y en donde en medio de un problema ella lanza esta frasecita. Eh, rojo, ah, Se me fue, deben ser los nervios. La buscamos Es y se la rojo. dejamos de tarea al público. Disculpen. No, tranquilo, no pasa nada, no suele pasar. Para terminar, ¿eres de videojuegos? ¿Algún videojuego para pasar el tiempo? No, Ahí sí no. ninguno. Yo me quedé en el Pac-Man de mis 14 años. De allí he tratado, como soy papá, he tratado de acompañar a mis hijos, he comprado cositas, guitarras y todo para jugar con ellos, pero ya creo que me aburre la misma edad. Ok, listo, Hugo. Oye, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darte el tiempo para estar aquí en Pa' Consumir. Y nada, estamos muy contentos, te conocemos hace mucho tiempo, estamos muy contentos de ver cómo ha ido progresando esta idea, esta propuesta. Y qué bacán que TikTok, que es una red que también tiene varias cosas, también se pueda llenar de este tipo de contenidos que nos resultan provechosos. Y qué mejor viniendo de un colega que también ha compartido estas experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí. Chévere, Francisco. Gracias. Nos Saludos a vemos, todos. muchas gracias. Chao. Hugo Grandes estuvo con nosotros, periodista, tiktokero o tiktoker y autor del libro No te equivoques. Estuvo aquí en Pa Consumir. Emoción, diversión, aventura y entretenimiento al máximo. Pa' consumir. Piqueitos pa' consumir. Vamos rápidamente con los piqueditos para consumir. A ver, ¿qué tenemos en el cine? En el cine tenemos la película Sonríe, que se estrena esta semana. Es una película de terror. Todas las semanas nos llegan películas de terror. Después de presenciar un extraño y traumático incidente que involucra a un paciente, la doctora Rose Cotter, interpretada por Sosie Bacon, comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un abrumador terror comienza a apoderarse de su vida, la doctora Cotter debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Sonríe es esta película de terror que llega a la cartelera conjuntamente con otra que es Desastre en Alta Mar, la maldición del Titanic. Vimos el tráiler y es realmente alucinante. Un nuevo barco, igual que el Titanic, con las mismas dimensiones y con la misma potencia, va a realizar el recorrido que hizo el Titanic, que se hundió hace ya muchísimos años. Cuando están en el punto cero de la desgracia, los espíritus de los cadáveres del Titanic empiezan pues a hacer de las suyas, tomando posesión de algunos de los pasajeros, jalando a otros, y hay en el tráiler una referencia clarísima a la película Titanic de James Cameron, esta escena de Rose, precisamente ya sobre el mar helado, ¿no? Sobre el mar frío, en la famosa puerta, pero en esta oportunidad parece que es un pequeño bote salvavidas, algo así, y está echada mirando hacia el mar y del reflejo sale algo que finalmente la termina jalando. Algunos dicen que es el espíritu de Jack, que le decía que sí alcanzábamos en la puerta. Desastre en Alta Mar es esta película de terror que llega también a los cines. Super Quién es una fallida película de superhéroes francesa, en la cual Cedric es un actor en problemas que parece estar destinado a tener una vida de perdedor, sin dinero, sin una novia que lo ayude, que finalmente lo abandonó. Obtiene un rol principal como un superhéroe llamado Batman, pero con D, Batman. Sin embargo, este personaje sufre un accidente, pierde la memoria y cuando reacciona se da cuenta que está con el traje de Batman y se siente un superhéroe, y esto obviamente genera
una serie de situaciones realmente lamentables. Vamos al streaming porque en Prime Video llega la película Argentina 1985, interpretada por el gran Ricardo Darín, película inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strasser y Luis Moreno Ocampo, quienes en el año 1985 investigaron y enjuiciaron a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, la dictadura de Videla. Sin embargo, en el año 1985 todavía existían algunas fuertes presiones por parte de las fuerzas militares. Strasser y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico e inesperados héroes judiciales para esta batalla legal. Bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la justicia militar. Argentina 1985 es la candidata del país sureño para ser nominada a los Oscar como mejor película extranjera. Llega a Prime Video también en medio de una polémica, porque la cinta se ha estrenado en los cines de Argentina el 29 de septiembre y sin embargo no se ha estrenado en todas las salas porque las distribuidoras cinematográficas han renegado por el tema del corto tiempo que iba a haber para luego el estreno en streaming. El 29 de septiembre se estrenó en algunas salas y finalmente la próxima semana está llegando ya a Prime Video, a la plataforma de streaming, y esto ha generado pues obviamente descontento por parte de las productoras y las distribuidoras. También en Prime Video viene El peso del talento, recientemente estrenada también en el cine, con Nicolas Cage y Pedro Pascal, donde Cage se interpreta a sí mismo, hace de un actor en esta comedia de acción. Es un actor que está obligado a aceptar una oferta de $1 millón para asistir al cumpleaños de un superfan excéntrico multimillonario, Pedro Pascal. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando Nicolas Cage es reclutado por un agente de la CIA y obligado a estar a la altura de las circunstancias para salvarse a sí mismo y a sus seres queridos, porque resulta que el personaje interpretado por Pedro Pascal sería un narcotraficante realmente peligroso. En Netflix viene ya El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, esta serie de cortos de terror producidas y dirigidas, producida por Guillermo del Toro y dirigida por otros directores conocidos. Llega ya próximamente a las carteleras, o en todo caso llega a Netflix dentro de algunas semanas. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, quien está esperando también ya el estreno de Pinocho, la versión en live action, que llega el 9 de diciembre todavía. Pero vamos a ver cómo le va a esta serie. Lo que se viene también en Disney Plus, Hombre Lobo por la Noche o Werewolf by Night, esta serie interpretada por Gael García Bernal, que es un especial de Halloween realizado por Marvel. Jack Russell es un descendiente de la rama de humanos alterados místicamente conocidos como licántropos, es decir, los hombres lobo. Durante la noche de luna llena y las 2 noches que la rodean, se ve obligado a mutar en un hombre lobo, una forma grande y poderosa, y realizar una serie de eventos para poder sobrevivir. Vamos a ver cómo le va a esta serie, que en los avances ya ha logrado tener una importante mirada por parte de la crítica. La dirección es de Michael Giacchino y es el compositor ganador del Oscar, y está experimentando una de las primeras, esta es su primera oportunidad como director, y con un actorazo mexicano como es Gael García Bernal. Estas son las novedades, es lo que hay en los piqueditos para consumir. Ya lo sabes, si vas al cine, con los cuidados del caso respectivos, con su respectiva canchita, como nos ha dicho nuestro amigo Hugo Grandes, ¿no es cierto? Y si te quedas en casa, también es un momento interesante para disfrutar de estos piqueditos para consumir. Conéctate para consumir. Llegamos al final de este episodio 34 de Pa' Consumir. Yo soy Paco Pérez García, no hay tiempo para más. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, con todas las novedades de lo que a ustedes les gusta. Ya a nosotros nos encanta la serie, las películas, los cómics y los videojuegos. ¡Chau! Pa' consumir con Paco Pérez García.